Vamos con el bloque de psicometría. Lo que estáis viendo es un cuestionario de satisfacción donde lo sorprendente tal vez es que en este caso es un cuestionario de satisfacción en la comisaría, donde se evalúa una serie de circunstancias, como puede ser la limpieza, la comida, y se pide al detenido que valore tal cual la satisfacción desde muy baja hasta muy alta. ¿Por qué incluyo esto? Para que veamos cómo la evaluación de inobservables, como puede ser algo tan potencialmente etéreo como la satisfacción, es algo cada vez más generalizado. Y esa evaluación de inobservables obviamente es un reto. En comparación con otros ámbitos, como por ejemplo vivo-muerto, la evaluación de vivo-muerto comparativamente resulta más accesible. Eso no quita que pueda tener en ocasiones, pocas, alguna dificultad. Pero no es lo mismo evaluar, por ejemplo, si una persona es mujer u hombre, y repito que incluso así puede tener su dificultad y puede haber sus excepcionalidades en comparación con evaluar intangibles como pueden ser la inteligencia, como pueda ser la personalidad o como puedan ser las actitudes. Entonces, en el momento en el que nos encontramos a nivel histórico, hace que cada vez sea más deseable tener acceso y evaluar y conocer no solamente directamente lo que se ve, sino también lo que no se ve. Y también evaluar lo que se ve también puede tener su dificultad, no tanto lo que es la pura medición como la interpretación de lo mismo. Un peso de 90 kilos, ¿cómo ha de interpretarse? Un peso de 90 kilos va a ser alto o va a ser bajo. Pero la idea de que una persona subida a una báscula, el número que ahí aparece, es indicativo de lo que estábamos queriendo medir, va a ser mucho menor que a la pregunta de ¿y esto que me están respondiendo en este cuestionario? ¿Qué significa y cómo lo de interpretar? Realmente cuando yo digo que estoy midiendo inteligencia, ¿qué es eso de la inteligencia? ¿Hay base para afirmar que yo la esté midiendo? Realmente con una serie de preguntas, si estoy en situación de evaluar algo tan amplio como puede ser la personalidad. Y este tipo de dudas son centrales dentro de nuestra disciplina, porque con una definición laxa de psicología, si la psicología es ser especialistas en conducta y cognición, este tipo de constructos van a ser centrales, van a ser muy comunes en nuestro campo de conocimiento. Tenemos una tradición muy amplia en el campo de la psicología en evaluación y en evaluación de cosas que resultan complicadas de medir. Pensemos, los primeros test de inteligencia que presentan ya más de 100 años en su momento fueron una revolución porque era presentar la idea, lo dicho en ese momento para nada esperable, de que uno iba a poder medir algo que no dejaba rastro directamente. No había una máquina tal cual que permitiera evaluar. Y en esa tradición de medición os traigo aquí este ejemplo de una escala que evalúa tendencia al autosacrificio, a la inmolación, a sacrificarse a uno mismo, a suicidarse, por una causa que uno entiende por trascendente. Este cuestionario se ha utilizado en el campo de evaluación de, por ejemplo, conducta terrorista. Lo traigo con la idea de que veáis que si algo aparentemente tan peregrino como la tendencia al autosacrificio se ha visto cómo se puede medir, ¿qué no será de otros constructos en psicología? Y esta tendencia a la medición no solamente es que se haga, sino que, y guarda relación, es socialmente relevante. Si habéis seguido la polémica con el examen PIR reciente, veréis el nivel de insatisfacción que se ha puesto de manifiesto. Mucha gente ha presentado quejas. Esta es una noticia de hace unos años sobre algo relativamente parecido, que es la dificultad de evaluar adecuadamente a profesores y a veces la insatisfacción que hay cuando los criterios no están claros o se considera que no son los adecuados. La psicometría como disciplina o subdisciplina orientada a la medición en las áreas fundamentalmente psicológicas y educativas, tiene potencialmente un alto impacto social. Pensad, cada vez que habéis salido de un examen insatisfechos, descontentos con cómo ha sido este, en realidad lo que habéis tenido ha sido una queja de corte psicométrico. Y ahora vamos a lo largo de este bloque
intentar detallar cómo se evalúa esa calidad o falta de calidad de la misma de los instrumentos de evaluación y cuáles son los elementos centrales que han de definir un instrumento de calidad. Siguiendo un par de frases de gente importante en el campo de la psicometría, tenemos que una pequeña muestra de conducta recogida bajo condiciones controladas puede ser predictiva de conducta en un conjunto mucho mayor de circunstancias no controladas. ¿Cuál es la idea? Yo no puedo, si quiero seleccionar a un empleado, introducirlo en la empresa y tenerlo un año a prueba. ¿Por qué? Porque sería una conducta de muy alto riesgo. Porque estoy pagando y vete a saber qué pasa o qué deja de ocurrir. Lo mismo lo que hace es destrozarme aquello que toca o no, o al contrario, puede ser un gran trabajador. Pero en cualquier caso, imaginemos en una situación así, podría ser una conducta, sería una conducta de riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recoger muestra previa, por ejemplo, le voy a poner a hacer algo parecido a lo que tendría que hacer en el caso de ser seleccionado. Y a través de una muestra de conducta en condiciones controladas, ¿qué significa en condiciones controladas? Todos actuando bajo los mismos parámetros, de tal modo que nadie pueda decir yo es que tuve que hacer esta prueba con mucho ruido y yo la tuve que hacer en condiciones más favorables para mi desempeño. ¿Y por qué hacemos esto? Porque entendemos que ese recoger información limitada nos va a permitir pronosticar conducta más allá de lo puramente visto. En otro contexto, el preguntar por personalidad a través de unas cuantas preguntas de autoinforme, entendemos que está midiendo algo relevante que guarda relación con cómo se comporta la gente en su día a día. ¿Y qué es un test psicológico? Un test psicológico es un procedimiento sistemático, de nuevo la misma idea de que vamos a seguir un protocolo en condiciones controladas, todo el mundo lo mismo, no desarrollar buen tuntún, sino operativizado y detallado, sistematizado, para obtener muestras de conductas relevantes. ¿Para qué? Para la ejecución cognitiva, afectiva o interpersonal. Que este es un modo de abrir el abanico como para cubrir todo aquello psicológico y para puntuar y evaluar tales muestras según estándares. Lo que es lo mismo, en un test no solamente sabemos lo que recogemos, hemos sistematizado cómo lo recogemos, sino también sistematizamos y detallamos cómo vamos a puntuar, de tal modo que no nos vamos a encontrar con la situación de tengo muestras de conducta sin saber qué hacer con ellas, sino que también sabemos qué hacer con ellas, cómo llevar eso observado a una posible interpretación. Y con esto abrimos una de las primeras patas de la psicometría, que va a ser el tema de la validez. Aquí tenemos un diagrama de dispersión, donde en el eje de las X tenemos el peso evaluado en kilos y en el eje de las Y tenemos la obsesión por la delgadez. ¿Cómo se evalúa peso? A través de una báscula de precisión. Como decía previamente, hay poca incertidumbre. La gente daremos por bueno que si alguien se sube a la báscula y aparece un número es porque ese número refleja el peso. Entre otras cosas porque eso ha seguido un rigor en el desarrollo en el que como consumidores podemos confiar y porque tenemos pocas dudas de que existe algo llamado masa, llamado peso, que va a dejar rastro en esa báscula de precisión. De hecho, para dar todavía más precisión en una investigación como la que da pie a este diagrama de dispersión, lo que hacíamos era que los y las adolescentes subían y bajaban tantas veces como fuera necesario de la báscula, como para registrar 2 veces el mismo peso. Y lo habitual es que con solamente 2 pesadas ya fuera suficiente. Entonces, si le preguntábamos a la gente cómo evaluar peso, habría pocas dudas. Lo mismo que si alguien necesitara medir peso, no se sentiría la tentación de desarrollar un elemento propio, un instrumento propio de evaluación, sino que se iría a una empresa, a una tienda de estas características y diría, deme una báscula de precisión y podría mirar las especificaciones técnicas. Sin embargo, ¿qué es eso de la obsesión por la delgadez? ¿Y cómo sabemos que lo hemos medido bien? Que de esta persona que se encuentra aquí podemos afirmar que es una persona de muy alto peso, tanto es así que es quien más pesa de la muestra, tenemos pocas dudas, pero estas personas
realmente presentaban una alta obsesión por la delgadez, no el número que encontramos nosotros, sino lo que había debajo, su obsesión real. ¿Está bien recogida? Incluso preguntas previas, ¿qué es eso de la obsesión? Entonces, lo he dicho, hay mayor duda sobre cómo es la evaluación de lo psicológico. En nuestro caso, evaluamos obsesión por la delgadez a través de una subescala del inventario de desórdenes de la alimentación. Nosotros utilizamos la versión 2, ya hay disponibles versiones posteriores, las diferencias son menores, e incluían preguntas como ¿cómo dulces e hidratos de carbono sin preocuparme? En una escala desde nunca hasta siempre. Este sería, por ejemplo, un ítem inverso, porque a más digo que como dulces e hidratos de carbono, sería que menos obsesionado estoy por mi delgadez. Y como esta, otra serie de preguntas que agrupábamos sumando. ¿Qué podemos decir de una persona como esta? Una persona como esta que pesa un poquito menos de 100 kilos es una persona con la que tendríamos poca duda de que es una persona con un peso elevado en relación a su grupo de referencia. Pero es una persona con alta obsesión por la delgadez, repito, no lo que es el puro número, que se sitúa ciertamente en la parte alta de la distribución, sino en lo que hay detrás, en lo que quiera haber por debajo de ese número, que es la obsesión real. Hemos evaluado con un número limitado de preguntas, obsesión por la delgadez. ¿Qué pasaría si el test, en vez de estos ítems, hubiese estado compuesto por otros ítems? Algo parecido a cuando uno sale de un examen y dice, ya es mala pata que me hayan caído justo estas dos preguntas. Claro, si es un examen de dos preguntas es más defendible. Si fuera ya es mala pata que me hayan caído estas 50 preguntas del temario, ahí ya probablemente como explicación para un potencial rendimiento bajo empezaría a hacer más aguas. ¿Qué pasaría si hubiéramos administrado el test en otro momento? Si yo mido la altura de alguien ahora y pasado mañana, lo esperable es que esa estatura recuperada, esa estatura medida, tendría que ser básicamente la misma, porque entendemos la estatura como algo estable en el tiempo o muy estable, al menos en cortos intervalos de tiempo. Lo mismo puede decirse de una amplia variedad de constructos psicológicos. La inteligencia en plazos breves se entiende como bastante estable, muy estable. Tanto es así que incluso en plazos bastante más largos tiene una alta tendencia a la estabilidad. ¿Qué ocurriría? Pues que una buena medición de inteligencia tendría que recuperar valores similares hoy y dentro de 2 semanas. ¿Qué es eso de obsesión por la delgadez? Yo digo que estoy midiendo obsesión por la delgadez, pero ¿realmente es lo que yo he medido? Y después la pregunta también relevante es ¿qué va a ser eso de tener una alta obsesión? ¿En relación a qué? De puntuar aproximadamente 19 más o menos, como parece que es el caso de estas personas de aquí, ¿es puntuar alto o es puntuar bajo? ¿A partir de cuánto yo puedo decir que es presentar una alta obsesión? Porque una cosa es presentar alta en comparación con un grupo de iguales con los que he evaluado, en este caso eran chicos y chicas de la ESO, y otra cosa es presentar una alta en genérico. Si esta fuera la asociación de gente encantada con su cuerpo, puede que una puntuación de 19 en realidad no fuera tan alta, porque todos ellos tenían tendencia a estar satisfechos con su cuerpo. Si yo evalúo en un grupo de personas con anorexia, es posible que lo que dentro de ese grupo sea puntuaciones bajas de obsesión por la delgadez, como digo, dentro de ese grupo, en realidad sean puntuaciones muy altas para la población general. Entonces, ¿cómo podemos interpretar exactamente estas puntuaciones? Esto es como cuando a alguien le pudiéramos decir, has puntuado 28 en una tendencia de búsqueda de sensaciones. ¿Y qué es ese 28? Es como si nos dicen, has puntuado 28 en un examen y no sabemos cuántas preguntas tiene ese examen. Uno de los inconvenientes de la evaluación psicológica es que no tiene una métrica tan sencilla de interpretar. En evaluación psicológica no podemos asumir
que nuestros instrumentos de evaluación miden lo que quiera que sea que están midiendo con poco error. Y eso va a ser una pregunta fundamentalmente de fiabilidad. ¿En qué medida dos psicólogos por separado alcanzan el mismo diagnóstico intentando ceñirse a manuales de diagnóstico? De hecho, esta es una de las razones básicas de desarrollo de algunos manuales diagnósticos, como el DSM, que ya va en su versión 5ª, porque previamente al desarrollo de estos manuales, por más que estén sujetos a críticas, ¿qué entendía una persona por esquizofrenia o por depresión? Tenía un nivel de subjetividad todavía mucho más elevado, de tal modo que los diagnósticos no eran transferibles. Lo que yo entendía y lo que entendía el de enfrente podía variar en gran medida. Inconvenientes. Es muy complicado darle una interpretación clínica, es muy complicado generar incremento de conocimiento, porque lo que yo puedo decir a mí me sirve para intervenir en un caso con depresión, al de enfrente puede no servirle porque directamente lo que está entendiendo por depresión es distinto. Entonces, primera pregunta, la fiabilidad. ¿Cuánto error arrastran nuestras mediciones? Siguiente duda, que no podemos asumir. ¿Podemos interpretar las puntuaciones obtenidas según deseábamos? Esta es una pregunta de validez. Nosotros queremos extraer un uso y una interpretación de ciertos valores. Por ejemplo, hemos pasado una escala de extraversión bajo el supuesto de que puntuaciones más altas son indicativas de que esa persona potencialmente va a ser un mejor comercial. Pero ¿hay fundamento para interpretarlo así? Hay gente que defiende, y lo defiende con datos, que en realidad la relación entre rendimiento como comercial y extraversión no es puramente lineal. Más extraversión no tiene por qué llevar a ser un mejor comercial. Hay gente que defiende que la relación es curvilínea, porque un comercial no solamente tiene que hablar, sino también tiene que escuchar para detectar necesidades. Entonces, ¿qué problema habría ahí? Ahí tendríamos un problema donde nosotros administramos un test de extraversión con un fin. Vamos a entender que más puntuación es mejor para nuestro objetivo de selección y quizás no hay base para ello. ¿Y qué es lo que tampoco podemos asumir en línea con lo que os decía antes? ¿Cómo interpretar? Por ejemplo, en un examen donde pedimos que escriban las letras del alfabeto, ¿dónde fijar el aprobado? Claro, no será lo mismo si son chicos y chicas de 5 años que si es un curso de doctorado de filología. Entonces, no hay interpretaciones a priori perfectamente acotadas y, relevante, tampoco hay interpretaciones probablemente que sean universales, sino que van a ser dependientes de objetivo y de población con la que me muevo. Y en línea con esto, los test, los cuestionarios y esas puntuaciones no tienen propiedades psicométricas tal cual, sino que las propiedades son de las puntuaciones recogidas y no tanto de los cuestionarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un test de matemáticas para niños de primaria puede servir perfectamente, pero no por ello significa que sea en sí mismo para todo potencial uso un gran test de matemáticas. Quizás no nos sirve para seleccionar astronautas. ¿Por qué? Porque probablemente con un test de matemáticas de primaria habría, sin ir más lejos, un efecto techo enorme, lo que es lo mismo. Todos los candidatos a astronautas darían respuestas adecuadas a todas las preguntas. ¿Eso niega la calidad del test? No. Lo que hace es definir para cuándo sí y para cuándo no. Lo mismo que un medidor de velocidad para una bicicleta puede funcionar perfectamente, pero no se lo pondríamos a un coche. Y esas propiedades psicométricas vienen condicionadas a los usos planteados para el test. Un test de screening, de cribado, no tiene por qué servir para diagnosticar. ¿Qué sería, por ejemplo, un test de cribado? Los arcos de detección de metal que hay que pasar por un aeropuerto. Nadie espera de esos arcos que funcionen perfectamente en el sentido de que tan pronto como pitan sea indicativo de que alguien está intentando entrar con una bomba, con armas, dentro del aeropuerto. No es su función. La función es, más bien, que aquellos que vayan a entrar con armas sí que piten. Y para ello estamos dispuestos a pagar el precio de que muchos que llevan metal, pero no es peligroso, vayan a pitar.
porque lo que intentamos es reducir el riesgo de algo que entendemos como muy peligroso. Entonces, el objetivo que le pedimos a ese test de cribado es que no haya gente con arma que entre. Y estamos dispuestos a pagar el precio y tener que cachear o tener que revisar a muchos que no eran peligrosos. Pero, lo dicho, ese es un objetivo que tiene y con sus más y con sus menos aceptaremos que cumple ese objetivo. Sin embargo, el test de diagnóstico, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no cachear directamente a todo el mundo en un aeropuerto? Por una cuestión de violación de derechos, de intimidad o simplemente de inversión de recursos, de tiempo y de gente que habría que contratar para ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro del objetivo general de detectar a gente que pueda ser un peligro, el listón en que se le pide a un test de cribado, como puede ser ese arco de detección y una persona directamente revisando, no se le está pidiendo lo mismo en un caso y en el otro. Lo mismo vale, por ejemplo, para algunos cuestionarios breves en psicología que, como decía, sirven para cribar. Veámoslo en otro ejemplo de cómo algunas cosas valen en unos contextos, pero no valen en otros contextos. El IMC, y ahora es por llevarlo a algo fuera de la psicología, el índice de masa corporal, tiene valor a nivel epidemiológico. En líneas generales, las personas de IMC tienden a tener un mayor exceso de grasa con el potencial efecto adverso que puede tener sobre la salud. Pero eso no implica que de persona en persona más IMC implique necesariamente un mayor exceso de grasa. Va a haber casos en los cuales, en términos de riesgo metabólico o de estatus nutricional, lo presentará ese riesgo más alto quien presente en comparación un IMC más bajo que otra persona. Pero, por tanto, ese IMC puro y duro no va a valer para el diagnóstico individual en un caso como este. Pero si yo lo que quiero es evaluar tendencias globales poblacionales, donde a mí lo que me pasa es, lo que me interesa es qué pasa en, por ejemplo, muestra española a lo largo de los años, para lo cual voy a recoger muestras de 15.000 personas, yo no estoy interesado en saber qué le pasa a esta persona en concreto, sino que esa persona en concreto y su IMC de 22, de 28 o de 33 va a ser un punto más para dibujar una gráfica con una tendencia creciente o no creciente hacia el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿utilizaría el IMC para diagnosticar y para dar consejo dietético a una persona en concreto? No. ¿Lo incorporaría en la encuesta nacional de salud de España para evaluar tendencias? Sí. Y lo mismo vale para unos cuantos cuestionarios de psicología que presentan algunos fallos, pero como digo, a nivel epidemiológico pueden servir. Que yo quisiera ir a un hilado más fino, administraría otras pruebas, por ejemplo. Y como decía, estos problemas no serán solamente las mediciones más abstractas de estos inobservables. En línea, justo con lo que os decía, es el caso del IMC, que quiere ser un indicador de grasa corporal, pero, por ejemplo, un desarrollo muscular puede llevar hacia la obesidad, hacia el sobrepeso, cuando no necesariamente ha de interpretarse así. Pero si miramos el número con la interpretación que sí que es legítima a nivel epidemiológico, no tiene por qué serlo a nivel particular. Y en esa interpretación a veces es general. Ahora se me ocurre, por ejemplo, el experimento de obediencia de Milgram. La conducta aparentemente limpia de interpretación, como podía ser el subir el nivel de descargas, se puede interpretar como un caso de obediencia. Y esa es la interpretación estándar que se realiza. Algunas otras personas, y no digo que esto sea lo correcto, digo, algunas otras personas lo que plantearon es que esa conducta en realidad no era una conducta de obediencia, sino era una conducta más de seguirle el juego al experimentador, desde la confianza de que el experimentador no iba a permitir torturar a una persona que estaba al otro lado. De tal modo que ya no es tanto obediencia orientada a la tortura, sino
te estoy dando carrete yo como participante a ti como experimentador. De tal modo que esa conducta de subir el nivel de descarga, conducta aparente, que por ser es limpia, porque es observable, lo que ya no va a ser tan claro es el nivel de interpretación. Con esto lo que quiero decir es que el punto de cómo se puede interpretar ya no es solamente para puntuaciones como del sentido de cómo vamos a interpretar 28 en extraversión, sino incluso para cosas directamente que estamos viendo. Entonces, esa incertidumbre intenta sistematizarla y reducirla la psicometría. Esta era la introducción general y ahora vamos con el componente, una de las patas centrales, que es la de la validez. El documento de referencia son los estándares para la evaluación educativa y psicológica, desarrollado por la Asociación Americana de Investigación en Educación, la Asociación Americana de Psicología y el Consejo Nacional de Medición en Educación. Van por su 6ª edición y desde no hace mucho son de libre acceso. Si pincháis en ese enlace podéis ir a la página web correspondiente y descargarlas tanto en inglés como en castellano. Castellano de traducción más de corte latinoamericano. Como veis son 3 asociaciones potentes y donde se combina la orientación educativa y psicológica. Lo que aparezca ahora en cursivas va a venir directamente de su documento de los estándares. La validez se refiere al grado en el que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes, de las puntuaciones de una prueba, para los usos propuestos de las pruebas. Por tanto, elementos importantes. La validez es un grado. Esto es una cuestión de incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Ante la duda, si no hay nada que acredite lo contrario, todas las pruebas psicológicas son malas. Hará falta documentar y convencer al usuario de que las pruebas en realidad sí que valen la pena. Pero si no hay algo que lo apoye, ante la duda, todas las pruebas psicológicas son malas. Y esto va a ser como someter a un juicio a esa prueba. Y ese convencimiento de, pues va a ser verdad, que sí que esto está midiendo lo que quería medir, sí que se puede interpretar como se debería, como querría interpretarlo, va a ser una cuestión de grado. La confianza a la que vamos a alcanzar va a ser más o menos sólida. Y va a ser un cruce de evidencia, que es una traducción no del todo satisfactoria de prueba. Van a ser pruebas fundamentalmente numéricas, documentadas, y también teoría. No existe la teoría y los datos, sino hay que jugar a ambas bandas. Hay que saber cruzar datos y teoría para ver cómo se respalda la interpretación, cómo se respalda el que esa prueba y las puntuaciones en esa prueba son indicativas de lo que yo quería que fueran indicativas. Simplificando, es algo parecido a decir, ¿sirve la prueba para lo que se quiere usar? Que esto, con algunos pequeños matices, es muy parecido a mide la prueba lo que dice medir, que es la definición casi más sencilla de qué es la validez. Por poner contexto, si yo evalúo altura con una báscula de precisión, yo no voy a tener, según se mire, error de medida. Porque si yo estoy midiendo altura con una báscula de precisión, si la gente vuelve a subir a la báscula, si los peso yo u otra persona, no habrá cambios en el valor. ¿De qué va a haber problemas? Va a haber problemas en el sentido de interpretar que yo ahí estaba midiendo altura. Ese sería un problema de validez. La validez es, por lo tanto, la consideración más fundamental al desarrollar y evaluar las pruebas. Si yo lo que quiero es desarrollar una prueba para usarla, lo básico va a ser poder acreditar que efectivamente ese uso y esa interpretación están legitimadas. Si no hay pruebas de validez, o bien si directamente hay pruebas de problemas, no se interpretan las puntuaciones. No sería correcto, directamente sería un error. Una prueba psicológica se usa cuando tiene sentido usarla. Y ese tener sentido usarla es cuando hay datos que apoyan esa interpretación. El proceso de validación involucra
ir acumulando evidencia, ir acumulando pruebas pertinentes para proporcionar una base científica sólida, como decía, cruzando datos y teoría para las interpretaciones de las puntuaciones propuestas. En línea con esto, imaginad que desarrolláramos un modo de medir altura. Por el motivo que sea, por ejemplo, podemos decir que de una sola vez podemos medir altura a decenas de personas simultáneamente, lo cual podría tener su atractivo después para la venta de ese producto. ¿Cómo podríamos convencer de que estamos efectivamente midiendo altura? En este caso tenemos toda una serie de expectativas de cómo debería comportarse una medición de altura. Por ejemplo, esta medición novedosa puede tener sus ventajas, pero hay ahora mismo sistemas que damos por buenos para medir altura. Si yo pongo a la gente con una cinta métrica, con un tallímetro contra la pared y evalúo la altura y después hago esa medición con mi sistema novedoso, ¿qué debería ocurrir? Que las correlaciones entre las alturas medidas del sistema convencional pero satisfactorio y las nuevas alturas medidas deberían presentar una correlación altísima. Quien sale como alto en un modo tendría que seguir saliendo como alto en el otro. Los bajos tendrían que seguir saliendo bajos. ¿Qué más debería saber? Debería encontrar que para adultos encuentro diferencias entre hombres y mujeres en altura y que esa altura, esa diferencia es, pero tampoco es tan marcadísima, tampoco es que todos los hombres midan más que todas las mujeres. ¿Qué más debería saber? Que para adultos la correlación entre altura y peso debería ser en torno a 0,5, algo parecido. También debería encontrar que a lo largo del crecimiento, como hasta los 16, 17, 18 años, debería encontrar un patrón creciente de altura. Hay toda una serie de pruebas que acumuladas me permitirían sostener de un modo solvente que sí, que efectivamente estaba midiendo altura. ¿Qué pide esto? Presentar una base teórica sólida de qué es eso que yo estoy midiendo y qué es lo que espero que ocurra. Lo que se va a evaluar van a ser las interpretaciones de las puntuaciones de la prueba para los usos propuestos, no la prueba previamente dicha. Con eso lo que queremos decir es que no va a haber un instrumento que sea este instrumento funciona bien, sino este instrumento funciona bien para usarlo de este modo y dentro de esta población y con esta serie de restricciones. Sí que es habitual decir este instrumento funciona bien, porque indirectamente estamos diciendo este instrumento funciona bien para los usos que razonablemente entendemos del mismo. Pero, como digo, hay escalas que en unos contextos funcionan y en otros contextos no funcionan. Con unas poblaciones funcionan y con otras poblaciones no funcionan. Depende de qué esperamos encontrar y qué uso le vayamos a dar a la prueba. Cuando las puntuaciones de la prueba se interpretan en más de una manera, tanto para describir el nivel actual del atributo, del rasgo que estamos midiendo, como para hacer una predicción sobre un futuro resultado, cada interpretación prevista debe validarse. Por ejemplo, si yo tuviera una escala de extraversión que a su vez quisiera usarla para seleccionar comerciales, estoy, por un lado, queriendo medir extraversión. Debería acreditar que efectivamente estoy midiendo y esa sería un posible uso. Esta escala se puede administrar simplemente con el afán de medir extraversión. Otro, y ya que has medido extraversión, además puedes seleccionar comerciales. Son dos usos separables y cada uno de esos usos podría diferenciarse y podría pedir pruebas que avalaran ese uso de un modo distinto. Y por poder podría encontrar que uno de los usos está justificado y el otro no. Entonces, hay que validar, hay que documentar e intentar apoyar cada uno de los usos potenciales que se plantee para la prueba. Para entender la dependencia y la validez de los usos propuestos, la altura autoinformada en un proceso de selección de auxiliares de vuelo, en el cual se pide una altura mínima para poder optar al puesto. ¿Qué va a ocurrir en un contexto de estos? Que si, por ejemplo, el umbral estuviera en 1,70 m, la gente que mida 1,69 m, razonablemente, una parte importante de ellos no va a decir que mide 1,69 m, sino que va a inflar la altura. No solamente porque haya cierta tendencia a autopercibirse de un modo escorado. No solamente por eso, sino porque estratégicamente es lo que les conviene.
Entonces, ese uso con una altura autoinformada daría una serie de problemas. Sin embargo, en un contexto de investigación sobre imagen corporal, donde yo estoy preguntándole a la gente cuánto mides, ahí no va a haber en principio ese afán más o menos extendido de vender una imagen que no viene avalada por la propia altura. Entonces, ¿es adecuado pedir autoinforme de altura? La respuesta será, depende. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, psicopatía, no va a ser lo mismo evaluar psicopatía, por ejemplo, en un contexto de selección de tiburones de las finanzas, donde una empresa esté buscando gente de un perfil muy duro, que evaluarlo en un contexto de investigación, que evaluarlo en la cárcel. Esa psicopatía, esa dureza emocional, en un contexto de investigación, a la pregunta de ¿a mí me deja frío escuchar llorar a un niño? En un contexto de investigación lo mismo lo puedo decir sin el menor problema si es el caso. Si yo estoy en un contexto de selección donde yo percibo que lo que se espera de los empleados es que sean tremendamente duros y poco guiados por sus emociones y que no les afecten las cosas, quizás a mí me deja hecho un cromo el llanto de un niño, pero yo digo que no, que para nada. O en la cárcel entiendo que lo que esperan de mí es que yo venda una imagen precisamente más orientada a atención a emociones ajenas. Entonces, según el contexto, voy a poder modular las respuestas, lo que es lo mismo. Lo mismo una prueba que funciona en un sitio puede hacerlo o no hacerlo bien o hacerlo comparativamente peor. Entonces, esto supone que no hay un único modo correcto de evaluar un constructo. Por ejemplo, si yo quiero evaluar altura, en unos casos me valdrá la autoinformada y en otro caso sí que tendré que decirle a la gente descálcese, póngase contra la pared y hacer otra evaluación. Como os decía, por defecto todos los test son inválidos, todos los test son malos, salvo que se vayan acumulando pruebas en sentido contrario. ¿Cuáles van a ser esas pruebas? Se distingue entre diferentes líneas y fuentes básicos de prueba para defender la validez, como son la evidencia basada en el contenido de la prueba, que es la validez de contenido. Lo que aquí figura con un asterisco es porque va a haberse especialmente desarrollado después y porque son las fuentes básicas de validez con las que más se trabaja. Evidencia basada en los procesos de respuesta, todo esto iremos detallando, desarrollando qué es lo que es. Evidencia basada en la estructura interna, evidencia basada en relación con otras variables y evidencia de validación y de consecuencias de las pruebas. A veces se habla de la validez aparente, pero esto no es en sí mismo una prueba de validez. La validez aparente es que un observador sin conocimiento formal de la prueba podría interpretar y dar por bueno que efectivamente esa prueba sirve para lo que se quiere utilizar. Imaginemos que, por ejemplo, la velocidad con la que uno hace cálculos numéricos fuera una medida adecuada para evaluar rendimiento en metodología 3. Quizás, y no digo que sea el caso, pero imaginemos que presentara una relación muy alta. Entonces, claro, yo podría ahorrarme un examen de contenido de metodología 3 y poneros a hacer operaciones. ¿Qué inconveniente presentaría esto? Que esto carecería de validez aparente. Por más que yo intentara deciros que sí, me diríais, no, es que no estás midiendo lo que tienes que medir. Entonces, ¿por qué esto potencialmente puede ser una fuente de problemas? Imaginaos en el contexto de selección de personal. Las empresas no solamente quieren seleccionar personal, sino también quieren vender y dar imagen de empresa. Que el primer contacto que tenga un potencial empleado con una empresa sea a través de una prueba que no convence a los candidatos es empezar mal. Entonces, ahí la validez aparente es relevante. O puede haber ocasiones en las cuales uno quiera entrar de un modo tan indirecto que esté especialmente orientado a enmascarar qué es lo que estaba midiendo.
Normalmente cuando uno enmascara lo que está midiendo y hay poco rastro de que uno puede querer medir, normalmente las pruebas dan problemas. Vamos a distinguir entre revisar la validez, poderla valorar de forma crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Ser capaz de leer un manual de un cuestionario o un artículo científico donde se haya desarrollado para poder tomar decisiones sobre qué cuestionario, qué test, qué instrumento usar o dejar de usar. Y vamos a separar revisar la validez, con lo que es tal cual desarrollar y validar un cuestionario. Lo primero es importante para un psicólogo o una psicóloga porque va a ser bastante general que tengáis que medir. Y lo segundo, no siempre es necesario. Mientras que todos probablemente vais a tener que medir, no todos vais a tener que desarrollar cuestionarios. Lo normal es que uno se amolde dentro de la oferta de cuestionarios disponibles. Como os decía, si hay cuestionarios para evaluar tendencia a la inmolación, muy probablemente va a haber cuestionarios o instrumentos de evaluación para medir aquello que en su momento os preocupe. Entonces, no siempre, cada vez que reviséis o estéis interesados en medir algo, tendréis que desarrollar de cero algo. Eso, de hecho, en líneas generales está poco recomendado, por lo mismo que os decía, que si queréis medir peso, yo no les recomendaría a nadie que empezara a construir su propia báscula casera, porque muy probablemente va a fallar en comparación con lo que podía encontrar en una tienda a un precio razonablemente asequible. Entonces, y si la validez es una propiedad de las puntuaciones y poblaciones, ¿cuándo podemos dar por razonable la validez sin ponerla a prueba? Y de un modo circular, os voy a decir que podemos darla por razonable cuando sea razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Si una prueba de evaluación de niveles de depresión en población clínica se ha puesto a prueba en el 2015 en una muestra de pacientes andaluces, no hay en principio especial motivo para suponer que los pacientes aragoneses del 2021 no vayan a encajar dentro de esa prueba. Entonces, el nivel de separación entre pruebas acumuladas en un momento y con una población y potenciales usos futuros es suficientemente próximo como para decir no voy a desconfiar de la prueba, las evidencias, las indicaciones de que esta va a funcionar bien, me parece que todavía se sostienen. Sin embargo, si se desarrolló pruebas de evaluación satisfactoria en Colombia en 1978 sobre actitudes sobre algo relativo a sexualidad y lo queremos utilizar en población adolescente en el 2021 en España, pues probablemente la diferencia de idioma, la diferencia de actitudes a lo largo de esos más de 40 años, la diferencia en la edad de las muestras con lo que se trabajó. Hay una serie de motivos que dicen, cuidado, que puede que esta prueba ya no está tan claro que vaya a funcionar bien. ¿La usaremos o no? Pues dependerá, entre otras cosas, de alternativas, pero en el caso que os decía, sería cuanto menos hay que ser consciente de que podemos estar abriendo la puerta a problemas posteriores. Y en esta situación de si todas las pruebas son malas hasta que se acredite lo contrario, ¿qué puedo hacer? Leer. Leer y leer con pensamiento y con capacidad crítica. Aquí os pongo varias opciones para cómo decidir qué herramientas utilizar. Por ejemplo, hay libros, en este caso he cogido uno en inglés, también los hay en castellano, hay manuales de cómo medir información relativa a la sexualidad. Hay artículos de revisión donde hacen cómo evaluar trastornos de atracón alimentario y a través de autoinforme y hacen una revisión sistemática de qué se sabe por el momento. Y aquí se van a listar los instrumentos y vamos a poder decir, este sí, este no, este presenta problemas y esto no los presenta. En esta misma línea, el Colegio Oficial de Psicólogos tiene una comisión del test que periódicamente va revisando algunos cuestionarios, algunos test, especialmente los comercializados, y va diciendo, este bien por esto, este presenta problemas por este lado, de este huye como si no hubiera un mañana,
Este funciona satisfactoriamente bien. Son manuales, eso sí, perdón, son informes los que evalúa esta comisión del test que hay que ser capaz de leer y de interpretar. Pero lo que os quiero decir es que hay información previa de cómo decidir, cómo medir y cómo dejar de medir. Vamos ahora a seguir con la estructura interna, pero eso ya será en el siguiente vídeo.